Hoy celebramos el Día de las Madres en Estados Unidos, pero yo sé que hay países de Latinoamérica que lo celebraron durante la semana. Creo que en México, en Guatemala, creo que fue el jueves, algunos países, pero lo importante es que durante este mes de mayo se reconoce el rol de madre, ¿verdad? En junio vamos a reconocer a los padres, ¿ok? Así que no se me sientan, ¿verdad? Pero hoy es las madres, así que nadie venga y diga, ay, yo soy padre y madre. No, eso es un disparate y lo vamos a ver por la palabra, ¿ok? Así que damos gracias a Dios, ¿verdad? El rol de madre, y una de las cosas que tenemos que entender y que quiero aclarar antes de, es que en la sociedad actual tratan de borrar las líneas y de ponerlo todo neutro. Y una de las cosas que está ocurriendo es que dicen que ahora las madres puede ser cualquiera, y no. El rol de madre está asignado solamente a féminas biológicas, ¿ok? Y cuando digo biológicas es que nacieron siendo mujer, no que después se identifican como mujeres, ¿ok? Y lo digo porque aunque usted no lo crea, yo escuché el otro día, yo no sé acá en Estados Unidos, me pueden decir los profesionales de la salud, pero que en Puerto Rico estaban tratando de pasar una ley para que cualquier persona que quisiera hacerse un examen pélvico, un profesional de la salud no lo puede rechazar, aunque no tenga pelvis. Sí, Chonky, tú te ríes, pero eso it can happen to you. Mire, hasta es absurdo, ¿no? O sea, que si un varón, uno que nació varón y después le entró la fragancia y decide identificarse como mujer y quiere que le haga un examen pélvico, el profesional de la salud no le puede decir, no puedo, porque es que no puedo, porque no tengo forma de entrar a la pelvis. O sea, yo sé que suena rough, pero mire, de que los hay. Quiero hacer esa salvedad primero que todo. Hace unos años atrás, vino una visita con su mamá, una dama con su mamá, y era el Día de los Padres. Y nosotros siempre el Día de las Madres, así que al final va a haber un regalito para cada una de ustedes, ¿verdad? Siempre, tanto el Día de las Madres como el Día de los Padres, tenemos un regalito para los padres. Y esa dama vino y me dijo, yo soy padre y madre, así que me dan un regalo. ¿Dónde está mi regalo? Y yo le dije, hermana, qué bueno que vino hoy, la bendigo, pero hoy los regalos son solamente para los varones. Si quiere, venga el año que viene, el Día de las Madres, entonces le doy el regalo. De hecho, no volvió más. Pero pues, o sea, yo no puedo ir en contra de lo que nosotros establecemos. Hay un día para cada cosa, ¿verdad? Y cada cosa tiene su lugar. Así que, como dijimos, el rol de madre está asignado a las mujeres, el rol de padre está asignado a los varones. Y Dios nos enseñó diferente, Dios nos diseñó diferente. Sí, Dios nos diseñó diferente. Diseñó a la mujer de una manera y diseñó al varón de otro. Y también espiritualmente la mujer tiene un rol y espiritualmente el hombre. O sea, hay cualidades y cosas que le dio a la madre que no se las dio al padre, y hay cualidades y cosas que le dio al padre que no se las dio a la madre. Y eso tenemos que entenderlo y tenemos que celebrarlo y no sentirnos mal por eso. Porque la realidad es que cuando no está la madre en un hogar, hay un hueco. Pero también cuando no está un padre. Y vemos que la sociedad está disfuncional y por eso hay tanta criminalidad. Yo lo aseguro a usted que si todos los hogares tuvieran padre y madre y si todos los hogares tuvieran a Dios en el centro, se acabaría la criminalidad. Porque si usted ve estadísticamente, hace un estudio de las personas que están en la cárcel o que cometen crímenes, la mayoría vienen de hogares disfuncionales donde Dios no es el centro y donde falta una de las figuras, principalmente el padre. Ay, pero ¿qué puedo hacer? Porque yo estoy criando a estas muchachas sola, yo no tengo padres, Pues mira, qué bueno que preguntas. Porque Dios dijo en su palabra, en el Salmo 27:10, podrían mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás. Porque Dios puede suplir ambos roles. ¿Pero cómo? Sí, Dios hace la función de madre cuando falta la madre o Dios hace la función de padre cuando falta el padre. Pero ¿y de dónde usted saca eso? Pues vamos a Génesis
1:27, y dice, y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Así que Dios, qué maravilloso. Porque Dios, aunque nuestra sociedad y culturalmente, ¿verdad? Y Jesús se refería a él como padre, quizás se refería en términos masculinos. La realidad es que en los nombres de Dios está el nombre de Shaddai, que también representa Todopoderoso, pero también representa, hay una gráfica donde representa los senos de Dios amamantando al pueblo. Así que nosotros, Dios no es hombre o mujer, Dios es Dios. Dios es más allá, nosotros no lo podemos entender con nuestra limitación, no le podemos adjudicar necesariamente un sexo a Dios. ¿Ok? Pero hoy reconocemos a las madres y en junio reconocemos a los padres. ¿Está bien? Los padres sepan, en junio los vamos a reconocer a ustedes. Aquí. Así que ahora usted apoye a las madres en el día de hoy. Así que hay madres biológicas, pero también hay madres y hay mujeres que responden al llamado de Dios de ser madres espirituales. ¿Ok? Así que a lo mejor pues usted no ha tenido la bendición, no ha tenido que pasar por los dolores de parto, los 9 meses de embarazo, pero como quiera, Dios ha puesto, sí, me mandaron una foto, pero no puedo. Me mandaron una foto de cuánto es 10 centímetros. Un círculo de 10 centímetros, que es lo que uno tiene que dilatar cuando desea algo que la verdad es que las mujeres lo que tienen que pasar es fuerte. Solamente les voy a dejar ahí. Pero quizás hay mujeres que están aquí hoy y me escuchan en línea, ¿verdad? Que no han podido ser madres biológicas. Pero eso no significa que Dios no te esté llamando a ser madre espiritual. Y aún las jóvenes que me escuchan, que todavía no están pensando en tener hijos, Dios te ha diseñado ya para que puedas ser madre espiritual. Ya puso las cosas, ya te diseñó. Así que hoy el mensaje se llama, ¿cómo se llama? Ponme el título. Levántate como Débora, madre de Israel. Así que el llamado para todas las féminas, todas las mujeres que me escuchan es que Dios nos está llamando a que nos levantemos como Débora. Y vamos a ver que Débora se levantó como madre de Israel. E Israel es el prototipo del pueblo de Dios. Israel es prototipo del pueblo escogido. Así que en esta hora Dios nos está llamando que nos levantemos como Débora. Pero por eso vamos a hablar de Débora. Número 1, Débora, si vamos al libro de Jueces, capítulos 4 y 5, esos 2 capítulos están dedicados a Débora. Y Débora se relata que bajo la dirección de una mujer, Débora era jueza y profetisa. Y eso lo dice la Biblia. Y ella profetizó que una mujer destruiría a los líderes enemigos y durante su cántico profético en Jueces 5 se proclama madre de Israel. O sea que ella es juez y profetiza también. Y para darle un poquito de historia, ¿cómo surgen los jueces en Israel? Pues mire, ¿cuántos conocen ¿verdad? Que el pueblo estaba en Egipto y Moisés los libertó, ¿verdad? Y después de Moisés vino Josué. Pero después que se murió Josué, entonces Dios levantó jueces. El primer juez fue Otoniel. Después de Otoniel vino Ahod, después de Ahod, Gemser, y después la cuarta jueza fue Débora. Hubo 12 jueces antes de que se estableciera la monarquía, que no fue idea de Dios, sino idea del pueblo de Israel, que era duro de servir, y no querían tener que bregar con Dios directamente, y querían un rey, y querían imitar a los otros pueblos. Y sabemos la historia de todos los reyes y el dolor de cabeza que dieron a Dios, ¿no? Desde Saúl, David, seguimos por ahí. Pero esa no es la historia hoy. La historia vamos a hablar de Débora. Quería darle el marco para que supiera de dónde salieron los jueces y de dónde sale Débora. ¿Ok? Así que en Jueces 4, dice la palabra del Señor, en la Reina Valera contemporánea, dice, después de la muerte de Ahod, Ahod fue el segundo juez. Los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. El pueblo de Dios, mire, o sea, hay que ser bien cabezón, no sé, sabe todas las cosas que hizo Dios por ese pueblo. Los libertó del faraón,
Los sacó, los sanó, les dio riqueza, les dio la tierra, se rompieron las murallas de Jericó, les dio la tierra prometida, ya estaban en la tierra prometida. Pero como quiera, hicieron lo malo delante de los ojos. Y verdad, estos son generaciones después de que pasa todo esto, pero ellos tienen la costumbre de contar de generación en generación, de decir las grandezas de Dios para que de generación en generación les sirvieran a Dios. Ahora dice, por eso el Señor los dejó caer en manos de Jabín, el rey cananeo que reinaba en Hazor. El capitán del ejército enemigo se llamaba Sísara y vivía en Jaroset Goyim. Entonces los israelitas clamaron al Señor. Habían hecho lo malo. Dios no les mandó el castigo. Muchas veces, ay, que Dios me está castigando. Mire, gente, usted está con Dios. Pero cuando usted empieza a hacer lo malo delante de Dios, usted automáticamente está rechazando la protección de Dios sobre su vida. Entonces, cuando sale la protección, o sea, Dios está ahí todavía. En el momento que Él clame a mí, yo voy. Pero cuando, o sea, y entonces Dios está ahí, pendiente. Y esto pasó con el pueblo de Israel. Hicieron lo malo, cayeron en manos de los enemigos, pero cuando entonces volvieron y clamaron, ¿qué hizo Dios? ¡Pum! Rápido contestó. ¿Y a quién envió? A Débora, a la cuarta juez. Pero espérate, había uno entre medio. ¿Dónde está el nombre de él? Y lo vamos a ver en Jueces 5. Pero prácticamente Gemser, que fue el tercero, al parecer, no pudo llevar al pueblo de Israel. O sea que trató con un hombre, Otoniel. Después que Otoniel fue a Od. Y con Gemser no pudo bregar con el pueblo. El pueblo se quedó terrible, al garete, haciendo lo malo. Pero entonces, mire lo que dice aquí. Yo leí el 3. Dice, entonces los israelitas clamaron al Señor para que los librara, pues Jabín, que era el rey de los enemigos, tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. 20 años. ¿Cuánto tiempo usted va a esperar hasta clamar a Dios para que entre a su vida y lo liberte en el nombre de Jesús? ¿Ah? Esto no es religión, esto no es iglesia. Esto es tener una relación con Dios y decirle, sí, Señor, ya no voy a vivir más a la manera del mundo, pero voy a vivir a la manera de Dios. Voy a buscar qué es lo que dice tu palabra. Voy a seguirte a ti, Señor. Así que 20 años estuvieron oprimidos. Y dice en el verso 4, en aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era mujer de Lapidot. O sea que estaba casada. O sea que Débora era una mujer de familia, estaba casada y probablemente tenía hijos también, aunque no lo dice ahí. Dice, Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera que estaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. O sea que ella estaba allá en el monte, estaba la palmera. Y los israelitas iban a ese lugar, conocido como la palmera de Débora, para que les hiciera justicia. Esa era la labor de un juez. La labor de un juez era dirigirlos por el buen camino y si venían y habían conflictos, venían hacia donde ella y ella entonces determinaba, daba consejos sabios y dirigía al pueblo. Ahora, casi todos los jueces no solamente eran jueces que gobernaban y emitían juicios, sino que también eran líderes de guerra. Sin embargo, Débora no. Porque a Dios, una de las cosas que tenemos que ver es que en la sociedad judía, y ustedes lo pueden ver quizá aún esto, ¿cuántos de ustedes han escuchado de la serie The Chosen? ¿Verdad? Que aquí los jóvenes la estudian. Ustedes ven que a la mujer no se le permitía estudiar el Torah. O sea, la mujer no podía, la mujer era como una ciudadana de segunda categoría. Es una sociedad, o particularmente los fundamentalistas, una sociedad bien machista. Nada parecido con la sociedad hispana, ¿verdad? Nada parecido con la cultura hispana, nada. Pero vemos que de repente Dios decide romper moldes, romper esquemas,
Llamó a Otoniel dijo que sí. Llamó a Od, dijo que sí. Samgar, aunque dijo que sí, no parece que no fue efectivo. ¿Sabe Dios a cuántos llamó? Que no está escrito en la Biblia. Acá hasta que Dios dice, bueno, si no hay ningún hombre, voy a romper todos los esquemas y voy a llamar a una mujer. Una mujer va a ser la gobernante de Israel. Mire, eso es bien serio. O sea, porque es que cuando usted entiende y estudia la cultura judía, Eric, ciérrame esto, ponme el freno porque... Cuando usted estudia la cultura judía, es así, no era aceptable. Pero a Dios le pareció que sí. Y Dios levanta a Débora. Y es la única de 12 jueces. Es la única que aparece. Ahora bien, Dios establece en su palabra que la mujer no es inferior al hombre, pero tampoco superior. ¿Ok? Aquí, así que no diga, ay, ya viene la pastora con un mensaje feminista y arriba las mujeres tienen el poder. ¿Cómo es que dice el programa? Había un programa que era Mujeres al Poder. Es un programa viejito. No, esto no es esto. Porque la palabra dice en Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Así que, y hay muchos versos en la palabra que habla de la relación matrimonial. Dice, en realidad, la relación perfecta es que el hombre y la mujer están en igual sociedad y la cabeza es Cristo. Ahora bien, nosotros somos imperfectos y no siempre escuchamos a Dios, ¿verdad? Como se supone. Y si estoy en una relación de matrimonio, ¿verdad? Entonces, mira, se fue y no va a aprovecharse de lo que voy a decir, así que no le cuenten. Si estoy en una relación de matrimonio y no es algo de vida o muerte ni algo que va a encontrar la palabra, si tenemos decisiones que a lo mejor estamos encontrados, tiene que llegar el punto que yo diga, bueno, Señor, yo lo voy a respetar como cabeza. Yo le digo, hazlo y ya yo no soy responsable, y me someto, ¿verdad? A decir, porque también si no es anarquía, tiene que haber una cabeza, tiene que haber una autoridad, tiene que haber alguien que dicte la pauta, ¿no? En ese sentido. Así que, tranquilos varones, esto no estoy aquí yendo en contra de. Así que, en el mundo cristiano actual, especialmente en denominaciones bien poderosas en el sur de Estados Unidos, como por ejemplo los bautistas del sur, no se reconoce ni se permite que una mujer esté haciendo lo que estoy haciendo yo aquí. No se permite que una mujer sea pastora, no se permite que una mujer sea predicadora. Y eso pasa en muchas denominaciones. Aún en la Iglesia Católica, cuando usted ha visto una sacerdotisa, ¿verdad? Eso no hay. No se establece. Lo que le quiero decir es que es una sociedad, aún dentro del mundo religioso, donde es mayormente machista, donde el hombre solamente es el que puede ser el líder. Y entonces usa muchas veces la palabra para apoyar, porque Pablo dijo que la mujer no habla en la congregación. Pero si usted ve el contexto histórico, era que esas mujeres eran un escarceo. Y entonces imagínense, yo predicando y todas las mujeres hablando ahí. Eso es lo que está diciendo, cállense la boca. O sea, tenemos que ver todas las cosas desde el punto de vista, porque si no, pues entonces, ¿por qué Dios levantó a Débora como gobernante? Dios no puede ir en contra de su orden establecido. Porque en el Antiguo Testamento hay profetisas y hay profetas en los libros del Nuevo Testamento. Dios lo hace. Así que, una de las cosas ¿verdad?, que nosotros pues entendemos es que sí, Dios nos llamó al ministerio juntos. Aunque yo no quiera, sí. Aunque muchas veces yo diga, vaya, tú sabes, y digo, no, ya no me voy a quejar más, ¿verdad? Y gracias a Dios tengo un esposo que apoya eso, que me motiva, que cuando yo me quiero quitar me dice, no, Norma, tienes que seguir. Pero me das un break por lo menos, gracias a Dios, porque eso es importante. Cuando hay que coger el receso también se toma. Pero entendiendo nuevamente que hay un rol para cada uno. Y yo quiero hablar en este momento
de cuál es el rol de Débora como madre espiritual y por qué es que se llama madre espiritual. Ella rompió las pautas de ese tiempo y Dios la puso en alto. Dios vio en ella unas cualidades que la capacitaban para esa función. Ella le dijo que sí a Dios y no le importó lo que hablaban, no le importó lo que la sociedad determinaba, no le importó todas las personas que probablemente dijeron que ella no servía, no le importó que hablaran mal de ella a las espaldas, no le importó que por decir que lo que decían por ser mujer no podía gobernar, no le importó los que decían que no era un buen ejemplo para las otras mujeres porque tenía un carácter fuerte. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. No le importó. Porque cuando Dios llama, es más importante el llamado de Dios que lo que dicen los hombres y las mujeres. O sea, cuando hablo. Así que Débora fue una mujer que no proyectaba miedo a nadie. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que no tenía miedo? Probablemente tenía miedo. O sea, nosotras como mujeres siempre estamos luchando y batallando con nuestra identidad, por lo que nos han dicho. Porque quizás nos dijeron, mira, no, tú no puedes hacer eso. Quizás nos dijeron, no, la mujer lo que tiene que hacer es, la mujer se salva pariendo y criando hijos. Y amén, pero también hay otras cosas que podemos hacer. No hay problema, eso es algo digno de alabanza. Pero no podemos simplemente poner a las mujeres en una caja, porque Dios tiene mucho más. Y si no, de asignación le hace Proverbios 31 para que vea qué clase de empresaria, mercader y negociante era la mujer virtuosa. Que sí tenía hijos, sí tenía maridos y eso, pero hacía muchas cosas más. Y Débora, vemos que es un prototipo de esto también. Dice, Débora sabía que Dios estaba con ella y no necesitaba la aprobación de los hombres, sino la de Dios. Un día, Débora, estando en su palmera, ¿verdad? En un monte allí de Israel, de Efraín, allí en el monte, mientras estaba jugando, mandó a llamar al general Barak, que era el segundo en mando. ¿Ok? Aunque ella no era, eso sí, casi todos los jueces eran también generales en guerra. Pero en el caso de ella, Dios la llamó ¿cómo se llama? A ser juez, pero tenía un general que era el que iba a la batalla. Porque hasta ahí, o sea, ella no fue a la batalla a pelear per se. Pero vamos a ver que sí ella fue con ellos y sí en el ejército de Israel no había mujeres. Pero vamos a ver que como quiera a Dios le gusta romper todos los esquemas. Y dice aquí, en el verso 6, Jueces capítulo 4, verso 6. Un día Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, quien era de Cedes de Neftalí. Cuando Barak llegó, ella le preguntó, el Señor y Dios de Israel te ha dado una orden, ¿no es verdad? Mire, yo lo estoy leyendo así porque a lo mejor usted piensa que hay gente que dice, es que tienes que decir las cosas con amor. Ay, el Señor y Dios de Israel te ha dado una orden. ¿No es verdad? No, o sea, hay que ver con lo que... Decir las cosas con amor es cuando usted tiene la intención en su corazón de ver a la gente progresar por causa de lo que usted le esté diciendo. Eso es decir las cosas con amor. Te lo digo porque quiero el bien tuyo. Así que deja la changuería y no te ofendas cuando se te corrige en amor. Bueno, seguimos aquí, volvemos. Dice, el Señor y Dios de Israel te ha dado una orden, ¿no es verdad? Te ha dicho, ve y reúne a tu gente en el monte de Tabor. Toma 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y yo voy a hacer que Sísara, el capitán del ejército de Jabín, vaya al arroyo de Sisón con sus carros y su ejército, y allí lo entregaré en tus manos. La pregunta es, cuando usted lee eso, yo lo que interpreto es
que ella le está recordando lo que ya Dios le había dicho a Barak. Y no sabemos con cuánto tiempo antes. No sabemos cuánto tiempo ya Dios le había dado una orden a Barak. Es más, a lo mejor Dios había llamado a Barak a que fuera el juez. Y Barak dijo que no. Entonces viene Débora, se levanta como jueza, se levanta como profetisa y le dice, mandó a llamar y le dijo, ¿no te ha dicho Dios que reúnas al ejército? ¡Oh, pastora! ¿Cómo es posible que ella vaya a decirle eso a un hombre? Porque esto no es cuestión de sexo, es cuestión de autoridad. Usted tiene que respetar la autoridad. Y la autoridad viene de parte de Dios. Y dice aquí, y Barak le respondió, mire Barak, iré si tú vas conmigo, si no vas conmigo no iré. Si tú vas yo voy, si no, no. Mire, no voy a decir lo que estoy pensando. ¿Y sabe lo que le dijo ella? Ella le dijo, voy a ir contigo, pero la gloria de la victoria no será tuya, porque el Señor va a poner a Sísara en manos de una mujer. ¡Oh! Santo. Pero vamos a ver que ella no estaba hablando de ella. Uno piensa, está hablando de ella. No. Vamos a ver más adelante que fue una mujer, que no fue ella la que mató a Sísara. Y ella lo que estaba era profetizando lo que iba a ocurrir, porque ya Dios se lo había revelado. Así que usted no se llame profeta si Dios no le revela cosas que ocurren. ¿Ok? Usted tenga cuidado con eso, con los que se autodenominan profetas, pero son profetas de maldición. No, aquí no es profeta de bendición y de cosas que finalmente ocurren. Amén. Así que dice, y así Débora se levantó y acompañó a Barak hasta Cedes. Y allí Barak reunió las tribus de Zabulón y Neftalí, que eran 10,000 hombres bajo su mando. Débora lo acompañó. 10,000 hombres. El ejército enemigo era un ejército poderoso. Llevaban 20 años oprimidos. Era un ejército que tenía 900 carros de hierro. Era un ejército que cubría las montañas. Y hay otra parte que dice que habían 40,000 hombres de guerra en Israel, pero solamente 10,000 dijeron que sí. Así que 10,000 versus un ejército numeroso. Pues mire, ¿cómo se levantó Débora? ¿Qué cosas hizo Débora que nosotros tenemos que hacer? Número 1, una mujer de fe profetiza la palabra de Dios sin tener en cuenta las circunstancias o lo que ve en el mundo natural. A ella no le importó que era mucho más grande el ejército enemigo. Ella vio que eran pocos, que eran solamente 10,000, pero ella profetizó lo que Dios había dicho. Y dice, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios dijo que lo iba a hacer, así que eso no es mi problema. Lo que yo tengo que decir es lo que Dios dijo. No, cómo lo va a hacer, no importa, pero Dios lo dijo, así que yo lo digo. Dios dijo que me va a sanar, yo lo digo. Dios dijo que me va a prosperar, yo lo digo. Dios dijo que va a traer mi casa a todos mis hijos a Jehová, y yo lo creo. Amén. Así que levántate como Débora, como madre espiritual. Dice en el verso 14, entonces Débora le dijo a Barak, levántate, que hoy el Señor va a poner a Sísara en tus manos, pues en verdad el Señor está contigo. Débora tuvo que reforzarlo. Nosotros como madres también tenemos que reforzar cuando hay una persona que tiene dudas sobre su identidad, tiene dudas sobre si el Señor está contigo. Sí, Dios está contigo. Ya Dios te lo dijo, no seas cabezón, Dios está contigo, hazlo. Nos toca a nosotros apoyar, confirmar, fortalecer, bendecir, hablarle a la identidad espiritual. Dice, Barak bajó entonces del monte Tabor con sus 10,000 hombres. Y el Señor derrotó delante de Barak a Sísara. Voy a repetirlo de nuevo. Y el Señor, diga conmigo, el Señor derrotó delante de Barak a Sísara. Así que, ¿quién derrotó? El Señor.
¿Y qué hacía Barak? Bueno, Barak yo creo que estaba comiendo popcorn. Mientras veía el show, dijo, esto está bueno. Ay, mira. O sea, esto es como ver la película 360. ¿Cuántos han visto esa película? De 360 de los gladiadores. 300, perdón, mira, le añadí 60 grados. Me fui por la circunferencia del círculo en vez de... Yo soy matemática, ¿recuerda? Perdonen. 300. ¿Verdad? Que eso son películas bien sangrientas. Pues yo me imagino que, porque dice que el Señor derrotó delante de Barak a Sísara. O sea que Barak estaba ahí y el Señor estaba rompiendo a diestra y siniestra a los carros del enemigo. Y dice, pero Barak, aquí dice, y si el Señor derrotó delante de Barak a Sísara, desbaratando sus carros y pasando a fila de espada a todo su ejército. Naturalmente, no había manera que 10,000 hombres pudieran matar a espada a los cientos de millares que habían del ejército enemigo. Oh, pero nosotros tenemos un ejército de ángeles, aleluya. Oh, qué maravilloso cuando nosotros activamos ese ejército de ángeles. Y eso fue lo que Barak vio. Barak y sus hombres, yo creo que ellos se quedaron así y vieron que todos los ángeles a espada, y los mataron a todos. Y hoy en día quizás, ¿verdad? No vamos a hacer eso porque ya estamos en un nuevo pacto con otra promesa y no vamos a estar matando a la gente de esa manera, pero tenemos la misma autoridad en el mundo espiritual. Y con la palabra, pero tenemos que cuidar la palabra. Tenemos que cuidar lo que hacemos. Tenemos que cuidar y ser obedientes. Ser obedientes. Aleluya. Así que cuando una mujer de Dios profetiza, el enemigo tiene que salir corriendo y activa el mundo espiritual para derribar fortalezas hasta que sus hijos y su familia queden libres en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer como Déboras, a levantarnos como madre espiritual. Ahora, al ver esto, Sísara, que era el gran general de cientos de carros, de caballos, de material, de todo, o sea, bajó de su carro y yo a pie se fue a huir. Digo, espérate que me matan, déjame salir corriendo. Como una gallinita salió corriendo. Ese era Sísara, el gran general. Pero Barak persiguió los carros y al ejército hasta Haroset Goyim y los pasó a filo de espada hasta no dejar ni uno solo con vida. O sea que cuando ya quedó un pequeño remanente, entonces Barak dijo, pues ahora voy yo. Déjame ver que yo necesito matar unos cuantos también. Y los mató a todos. Pero esta era una mujer de autoridad espiritual. Vamos a ver que la historia nos dice luego, que no voy a ir sobre eso porque sería mucho, pero la historia nos dice luego, tiene asignación leer Jueces 14, Jueces 4 y 5. Dice luego que Sísara se fue huyendo y se fue a unas tiendas de campaña de unos israelitas, pero que habían tenido relaciones con ese pueblo. Y él pensó que si se escondía en una de las tiendas de campaña, entonces lo iban a recibir y lo iban a esconder. Y vino una mujer que se llama Yael, que le dijo, sí, él entró a la tienda, ella estaba allí, y le dijo, por favor, escóndeme. Y ella le dijo, sí, le dio un vaso de leche, y le dijo, sí, mi señor, venga, y acuéstese aquí. Venga y acuéstese, aquí lo voy a esconder. Y cuando ya Sísara, el gran general, estaba dormido y confiado de su vida, Yael era otra brava que no tuvo que ir al ejército, sin embargo, la gloria fue para ella, porque ella fue quien mató al general, cogió una estaca de madera y se la espetó, ¡pum!, en la sien. ¡Qué violencia! Yo me imagino hasta... No. Esto está R. Mucha violencia. Pero esa es la Biblia. Mire, no tiene que ver ninguna película. Lea la Biblia y ya usted va a ver. Y entonces ya él mandó a llamar a Barak y le dijo, aquí está Sísara. Y ahí se cumplió lo que la profetisa Débora había dicho, que a manos de una mujer iba a morir Sísara. Y no era Débora, fue Yael. O sea que Dios rompió los esquemas porque fue una mujer
la que entonces también tuvo la autoridad y se levantó como madre en Israel también, Yael, y dijo, el enemigo está aquí, pero yo no lo voy a dejar aquí. El enemigo entró a mi casa, pero yo voy a matar al enemigo. El enemigo no va a acampar en mi casa. Yo no voy a permitir que el enemigo que se apodere de mis hijos, ni de mi esposo, ni de nuestra vida. El enemigo no tiene parte ni suerte. Pero nos toca a nosotras como madres espirituales reprenderlo y echarlo fuera. Aleluya. Así que vamos entonces ahora a Jueces 6. Así que Jueces 5 nos habla de Débora, de todo lo que hizo, cómo mataron, pero entonces Jueces 6 es el cántico de victoria. Es donde Débora y Barak relatan el cántico, lo que hicieron, lo que hizo Dios por ellos. Dice en el verso, Jueces capítulo 5, verso 6, dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, que fueron los días de Yael, mira, ahí aparece Yael de nuevo. Los caminos se quedaron abandonados. Los viajeros se apartaron por atajos escabrosos. Los poblados israelitas quedaron abandonados. Samgar fue el que les dije que fue el tercer juez. Y aquí está diciendo, ese juez estaba, pero todo el mundo se fue. No fue efectivo por la razón que sea. No fue efectivo en poder hacer que el pueblo de Dios siguiera los caminos de Dios. Hasta que yo, Débora, me llené de valor y como madre me puse al frente de Israel. Aleluya. Ella dijo que sí. Ella no le importó lo oprobio. Ella no le importó que la rechazaran. Ella no le importó que le dijeran, no, tú como mujer no puedes. Ella no le importó lo que decía la sociedad. Ella le dijo que sí a Dios. Porque Dios al que llama, capacita. Dios al que llama, capacita. Por eso dice que no hay varón ni hembra. En Cristo somos uno. Si vemos en el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino, Cristo redimió el rol de la mujer. Cristo permitió que María Magdalena se sentara a los pies de él mientras él estaba enseñando la palabra, cuando en esa época no se permitía que la mujer estudiara la palabra. Pero él permitió que María Magdalena, que María, la hermana de Lázaro, se sentara. Él redimió a las primeras que él se apareció cuando él resucitó, fue a mujeres. Cristo valoraba, Jesús valoraba a la mujer. El ministerio de la mujer era importante para Jesús. La primera evangelista fue la mujer samaritana, que se ganó a Jericó completo, cuando simplemente Jesús lo que le dijo es, sí, mujer, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Y dijo, ay, este es profeta. Dice, el agua que yo te voy a dar es un agua que no te puede dar este pozo. Es agua de vida eterna. Y ella rápido corrió y fue al pueblo y dijo, hay uno que me ha dicho. Y se ganó a la ciudad completa para Cristo. Jesús le gusta romper los esquemas del hombre, no los esquemas de Dios. Porque el reino de Dios es diferente al reino del hombre. Son diferentes los paradigmas. Ah, pero ¿cómo vamos a saber cuál es el reino de Dios? Pues mira, hay que leer la Biblia. Si estamos 7 horas viendo Netflix y no leemos Biblia, pues ¿cuál reino es el que vamos a operar? El de Netflix, ¿no? Sí, es la verdad. ¿De qué te estás llenando? De lo que te llenas, de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que te llena es lo que va a salir, es lo que va a operar. Miren, yo sé que el tiempo está avanzando, pero quiero hacer una historia corta, ¿verdad? En agosto del 2014, yo soy cronológica, me gusta hacer las historias con fecha. En agosto del 2014 yo estaba en una iglesia, ¿verdad? En Tampa, una iglesia americana bien grande. Y estábamos en medio de la adoración y como muchas veces ahí me tiré al piso, ¿verdad? Y cuando usted me ve tirar al piso moquiente, usted déjeme porque es que Dios está tratando conmigo, ¿verdad? Y eso a veces es importante y eso es bueno. Y en ese momento yo le dije, Señor, ya no voy a pelear más contigo. Si tú quieres que nosotros seamos pastores, te digo que sí.
Pero llevaba más de 20 años diciéndole que no. Not good. Pero pues la verdad, o sea, me confieso. Ahora, yo lo digo todo eso, se lo comento a Eric, pero yo en mi mente estoy pensando, eso a lo mejor de aquí a 5 años. No pasaron 6 meses y el que era el pastor general de esa iglesia, de la iglesia del Campus Hispano, le comunicó a Eric y nos dijo de que él se iba a mover, que ya no iba a ser más el pastor. Y que entonces a partir de abril, mayo y junio, iban a haber predicadores invitados, and that's it. Entonces yo, mire, déjeme explicarle algo. Yo trabajé 10 años con la industria farmacéutica y fui planner, o sea, mi educación es ingeniería industrial, tengo una maestría en business, pero yo lo que hacía estaba a cargo del departamento de materiales de planificar. Y yo tenía que, la gente que trabajaba conmigo, tenían que hacer planes de 5 años. ¿Cuántas pastillitas y potes de medicina se van a hacer en 5 años? O sea que, entonces, y no solamente eso, que eso es otra cosa. Si yo le verifico algo que usted me dice una de las cosas que me enseñaron los GMP, los Good Manufacturing Practices, es que tengo que hacer y verificar. Tiene que haber un operador y un verificador. Así que si yo le chequeo cualquier cosa, y entonces Eric no entendía eso hasta que yo le dije, mi amor, es que ese es mi training. Cada cosa que él me dice, yo la tengo que verificar. Y eso no significa que no confíe en él, sino que pues, Así que pasa, le estoy diciendo esto porque me fui, no sé por qué estaba diciendo eso. Planning, gracias. Porque entonces, como yo veo siempre adelante, ya ese es mi adiestramiento, ver adelante. Yo dije, espérate, el pastor se va en abril, a principios de abril y mayo, predicadores invitados, ¿y después qué? Pues eso no es un plan, ¿verdad? Después que se cierra, o sea, que le estás dando 2 meses para que la gente se vaya a diferentes iglesias, o sea, yo en mi mente. Y en ese momento, como ya yo le había dicho que sí, hacía 6 meses, se activó en mí el llamado de Débora. Porque yo vi que como oveja sin pastor, un pueblo se iba a quedar. Y después de orar, ayunar, o sea, porque hay unos pasos, orar, ayunar, pedir confirmación a Dios y sentarnos también con el que era el pastor que se iba, porque eso fue en febrero, en abril, nos sentamos con él y habíamos orado a Dios y le habíamos dicho, esta es la última confirmación. Si él dice que sí, sí. Si él dice que él no, no. O sea que estábamos, y se lo presentamos a él. Dijo, mira, sentimos que Dios nos está llamando a hablar con el pastor general y decirle que aceptamos el llamado de que esta iglesia continúe. Hablamos con ese pastor y en ese momento él dijo, sí, seguro que sí. Lo que pasa es que como yo sé que Norma no quería, nunca por eso le dije nada. Pues como yo era tan vocal de decir que no quería nada. Y cuando en agosto ese del 2014 dije que sí, pues simplemente esto lo mantuvimos entre Eric y yo, porque tampoco quería que alguien pensara que hay, ¿verdad? Que hay gente que quieren púlpito y pastorado, ¿no? Nosotros tuvimos 20 años diciéndole que no, lo cual no está bien. Pero entonces, en ese momento dijimos que sí, y el Señor hizo una obra que nos preparó para lo que estamos haciendo ahora. En ese momento, y aquí hay testigos en esta casa, ¿verdad? De eso. Tengo por lo menos 2. Tengo a Rebeca y a Jessie allá, de cómo todo eso ocurrió. Pero qué maravilloso que Dios nos puso, o sea, se levantó en eso de Débora, y aunque en noviembre ya no fue el campus ya, porque el pastor decidió pues que no quería más un campus aparte en español, y eso es otra historia de otro día, pero fue algo maravilloso, fue un tiempo maravilloso y un tiempo que nos capacitó, teníamos todos los recursos para decir sí, Dios nos llamó, porque la iglesia creció, la gente se convirtió, fue algo bien bonito. Ahora bien, cuando mi mamá, que está aquí, felicidades mami, mi mamá cuando se convirtió al Señor, cuando ella tuvo una experiencia con Dios, cuando ella nació de nuevo, una de las cosas que aprendió es lo que dice en Habacuc 2:2, que también como madres espirituales yo creo que es un consejo que les doy, y es que en Habacuc 2:2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Así que ella tenía una libreta
una libreta de oración, donde ella puso fotos de cada uno de nosotros, de papi, mío y de mis 2 hermanos, ¿verdad? Y entonces ella, en esa oración, ella nos cambió el nombre. ¿Y usted sabe cuál nombre me puso? Débora Nor. Así que, si usted tiene problemas con mi carácter o como yo soy, eche la culpa a mi mamá. Y también a mi papá, que lo heredé de él. No, pero lo que les quiero decir es que todo eso es parte de lo que Dios va a revelar. Dios le reveló a ella qué cosas de mi temperamento y cuál era el llamado que Dios tenía para mi vida. Débora, yo me imagino que no es una mujer de armas tomar. Porque para poder guiar a un pueblo que era duro de servir, que le gustaba hacer lo malo delante de Dios, que no aceptaba a la mujer como líder, mire, y que le tenía que decir al general, a Barak, ¿no te ha dicho Dios que tienes que ir a salir? Ah, sí, pero si tú no vas, yo no voy. Ah, pues yo voy. No se había visto eso. Una mujer no iba al campo de batalla, aunque ella no estuviera a filo de espada. Así que Débora se llenó de valor. Cuando dice se llenó de valor, ¿qué significa? Que tuvo miedo. Como dice Joyce Meyer, do it afraid. Dios no te va a decir, ay, Señor, es que tuve miedo y por eso no quise hacerlo. Levántate como Débora y llénate de valor en esta hora. Y vamos a dar las excusas. Vamos a llenarnos de valor y a ser obedientes en lo que Dios nos está diciendo. Amén. Y como dije, en Dios al que llama capacita. En 2 Corintios 1, 21 y 22 dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó, nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios. Cada uno de nosotros tiene un llamado. ¿A ser pastor? No, no necesariamente. A lo mejor Dios te llamó en las empresas. O sea, cada uno de nosotros tenemos, la gente piensa, llamado es solamente ser pastor, o ser evangelista, o ser apóstol, o ser profeta. No. Dios ha llamado a personas empresarios. Dios ha llamado a empleados. Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. En la política, en las artes, en los medios. Todos son llamados y por eso no podemos ser cristianos bipolares, que en la iglesia somos una cosa y en el trabajo otra. Tenemos que representar la luz de Cristo en todo momento y en todo lugar. Así que Débora se levanta como madre de Israel. Débora tenía palabras de sabiduría. Débora declaraba los mandatos del Señor a sus hermanos. Débora acompañaba a sus hermanos en sus debilidades. Débora sabía su posición en Cristo Jesús. Y Débora animaba a través de la palabra. Débora dirigía la mirada de sus hermanos hacia la alabanza al Señor. Débora se levantaba para trabajar por el Señor. Débora reconocía el esfuerzo de sus hermanos. Débora deseaba el crecimiento y bienestar del pueblo de Dios. Si usted se identifica como todo eso, mujeres que me escuchan, ustedes son Débora. Dios las está llamando a levantarse como madre en Israel. Ahora, en Jueces 5, ¿verdad? Vimos lo de Jueces 5, ahora vamos a Jueces 6. Estoy casi terminando. En Jueces 6, Débora exalta a aquellos que voluntariamente dijeron que sí, aquellos que recibieron su corrección o su consejo, y el corazón de ella se alinea con ellos. Hay personas que se hacen excepcionales. No es cuestión de tener favoritismo. Pero cuando Dios te ha hecho un llamado y personas se alinean contigo y no se resisten ni te dan candela, y no hay que regañarlos 5 veces y después se van ofendidos, entonces tu corazón está con ellos. Dice en Jueces, capítulo 5, verso 9, mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron para la guerra. Alabado sea el Señor. Con los que dijeron que sí. Solamente 10,000 de 40,000, ¿se acuerdan? En Jueces 5, del 13 al 15, Débora exalta a los que de libre voluntad apoyaron a Barak en la victoria de Israel. Pero en Jueces 5, del 16 al 17,
Débora le llama la atención a los que no atendieron al llamado de la guerra. Uh-huh. Lo que pasa es que hoy en día queremos madres que solamente nos pasen la mano. Pero cuando nos regañan, ay, no me gusta. No. Tú no eres un ejemplo de una madre. No. La madre verdadera exalta, pero también confronta. Y vamos a ver lo que dice Jueces 5, de 12 a 17. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, despierta, Débora, despierta. Despierta y entona un cántico. Así que lo primero es que tenemos que despertar del sopor, del ruido, de las distracciones. Tenemos que ya, olvídate de lo que dijeron, lo que dejaron de decir. Corta con los tóxicos, con los que siguen hablando y los que siguen tratando. No, despierta. Despierta, Débora, despierta. Y entona un cántico de alabanza, un cántico de victoria, un cántico que está conforme a la palabra de Dios. Tenemos que entonar el cántico de victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, yes. Dice, levántate, Barak, porque entonces la Débora, ¿sabes qué? Si tiene un hombre de Dios a su lado que no está haciendo lo que tiene que hacer, le dice, levántate, Barak. Llévate a tus cautivos, hijo de Abinoam. De Tabor descendieron los pocos para juntarse con los nobles. El pueblo del Señor marchó colina abajo contra poderosos guerreros. Descendieron de Efraín, tierra que antes pertenecía a los amalecitas. Te siguieron a ti, Benjamín, con tus tropas. De Maquir los comandantes descendieron a paso de marcha. Desde Zabulón llegaron los que llevan el bastón de mando. Y los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle. A toda prisa. No dijeron, ay, ¿por qué pastor? Ay, pero no pastor. Ay, pero sí pastor. Ay, pero no pastor. Ay, pero sí pastor. No, a toda prisa. Sin cuestionar. Aleluya. Ay, pero aquí viene el virazón, el chancletazo, la reprensión. Lo que a la gente no le gusta. Lo que no nos gusta a ninguno, o sea, incluyéndome a mí. Pero he aprendido que al hijo que Dios ama disciplina. Y he aprendido a aceptar esa corrección. Dice, pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Y dice Débora, ¿por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír a los pastores silbar a su rebaño? Le está diciendo, Dios los llamó a la guerra. Ya los pastores están ahí. Pero Dios los llamó a la guerra. Pero se pusieron a ver los pastores y la ovejita. Dice, ¿por qué se quedaron? Dice, así es en la tribu de Rubén, hubo gran indecisión. Después le llama la atención a Galat. O sea, he's calling them out. ¡Ay! Sí. Lo está tirando al medio. Y dice, ¿por qué Galat permaneció en el oriente del Jordán? ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Y Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos. Unos se quedaron en la casa, otros se quedaron en la playa, otros se quedaron en el río. Dijeron que no. Es que estoy ocupado, tengo otras cosas más importantes que hacer. ¡Qué fuerte! La madre exalta, pero también corrige y confronta cuando es necesario. Así que luego en este mismo capítulo explica cómo vencieron al pueblo enemigo y el general, ya vimos eso de Yael. Sabemos que Yael les petó la sien, lo mató y al final Débora termina su cántico diciendo en Jueces 5:31, Señor, que todos tus enemigos mueran como Sísara. ¿Y cómo murió Sísara? En la sien. Oye, debía haber traído un prop. Esto debía haber traído una estaca de madera para ser más gráfica. No. Yo creo que you have the picture. Ya tienen la imagen. Toda la sangre. No, porque se me manchaba el trajecito. Y dice, pero los que te aman. ¿Y quiénes son los que la aman? Los que fueron obedientes. Los que dijeron que sí. Los que no pusieron resistencia. Los que no estuvieron en contra. Los que dijeron sí, vamos, sí, vamos, sí, vamos.
Dice que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Si usted cree que el nombre brilla no es bíblico, mire, ahí está. Por si acaso. Y está también en Isaías 60. Pero cuando el sol brilla con toda su fuerza, y que dice, después hubo paz en la tierra durante 40 años. Antes de la paz tiene que haber guerra espiritual. Dios nos está llamando a ser guerreras espirituales y a reclamar la victoria que ya Jesús pagó en la cruz del Calvario. Es a reclamar en el mundo espiritual, al mundo natural, lo que ya Dios nos prometió. Lo que Dios nos prometió, la salvación de nuestros hijos. Que nuestro esposo se levante como el sacerdote espiritual que tiene que ser. Que nuestros hijos se levanten como los ministros que Dios los ha llamado. Que se levante, que las finanzas, que ya el espíritu de escasez ni de deuda, que se rompa toda esclavitud financiera en el nombre de Jesús. Que el espíritu de enfermedad sea roto en el nombre de Jesús. Que podamos ser madres en Israel y declarar sobre nuestra comunidad que se levanta, que nuestra comunidad, en vez de decir y estar en el chat de Facebook y ponernos de acuerdo, aquí qué malo está eso, decirle no, aquí esta comunidad le pertenece a Cristo y no hay más robo, y no hay más carro, y no hay más crimen en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Santo, espérate, no rompí nada. Aleluya. Miren, tenemos que aceptar las dos cosas. Si queremos ver el fruto como Barak lo vio, tenemos que aceptar ser las madres que bendicen, pero también las madres que corrigen. No podemos dejar de hacer lo segundo sin dejar de hacer lo primero. Tenemos que hacer las dos. Especialmente porque es nuestra responsabilidad cuando vemos a alguien que está desviándose. Es nuestra responsabilidad delante de Dios. Aún en el Antiguo Testamento decía que el atalaya está puesto. Y cuando el atalaya ve que alguien está a punto de morir, es responsabilidad del atalaya, que era el vigía, el que estaba en la torre, llamarlo y decirle, cambia tu camino porque si no vas a morir. Ahora bien, si la persona no cambia el camino, después dice que la sangre de la persona ya no está sobre la atalaya. Pero nosotros vamos a seguir luchando. Y nosotros vamos a seguir batallando. Vamos a seguir obedeciendo. Vamos a creer lo que Dios dice. Sin importar, porque siempre la gente va a hablar. Especialmente cuando tú y Dios te levanta a hacer una cosa y una encomienda que va a dañar el mundo de las tinieblas. Es cuando más oposición se va a levantar. Así que yo no te voy a decir que esto es fácil. El yugo de Jesús es fácil y ligera su carga, porque podemos hacerlo fácilmente cuando estamos enyuntados con Él. Pero nuestras emociones se levantan y nuestras emociones, si dejamos que nuestras emociones sean las que nos gobiernen, entonces dejamos de obedecer el llamado de Dios porque permitimos que las emociones sean mayores que el espíritu. Y ahí es que tenemos que someter la carne. Y por eso es que dice el apóstol, decía, andad por el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.